Les estamos dando la bienvenida a Hoy por Hoy, nuevo programa correspondiente para esta edición 2020, ya de este mes de agosto. Mes de agosto muy, pero muy especial, que tiene que ver también con una fecha cara a los sentimientos de los argentinos, como es el paso a la inmortalidad del padre de la patria, del general don José San Martín. Es por eso que nosotros, un poco rescatando aquellos valores, también vamos a estar dedicando un bloque especial, ¿no? Un poco el ánimo o el espíritu de este programa es llevar un poco más de historia, ver a este hombre fuera del bronce, ¿no? Que como cualquier ser humano, con sus necesidades, con sus virtudes, con sus falencias, con sus deseos, indudablemente ha marcado la historia de nuestro país. Son, junto al prócer Manuel Belgrano, también son los que no son discutidos. Sí hubo una etapa de la historia que por allí lo tuvo olvidado, ¿no? Y entonces hubo que retomar toda la trascendencia que fue San Martín para la República Argentina. Yo quiero agradecer, como siempre, al profesor Ricardo Celaya, que nos está acompañando, también agradecer a Fernando del Monte, y quiero en este momento también recordar otro gran profesor, a Raúl Argentino Lavena, ¿no? Un sanmartiniano de cepa que siempre nos ha estado acompañando, y bueno, también recordarlo a él porque siempre cuando llegaban estas fechas también nos acompañaba. Y ahora lo tenemos al profesor Ricardo Celaya, de la localidad de Aldao. Le damos la bienvenida. Ricardo, agradecerte nuevamente por estar allí, por ayudarnos a entender la historia, ¿no? Y acompañar este proceso de enseñanza-aprendizaje que siempre decimos a través del medio. Así que bienvenido, Ricardo, un gusto tenerte. Buenas noches, Mario. Nuevamente un placer poder compartir este espacio para poder charlar un poco, pensarnos un poco la historia. Bien, Ricardo, un poco comenzar entonces a desglosar, ¿no? ¿Quién fue el general don José San Martín? ¿Nació en la Argentina? ¿Era la Argentina donde él nació en aquel entonces, en 1778? Muy buena introducción, Mario. Cuando nace San Martín en Yapeyú, no era Argentina como la entendemos ahora. Era el por entonces virreinato del Río de la Plata. Su padre, Juan de San Martín, eh, administraba parte de lo que en ese momento era la gobernación de las misiones guaraníes. No era la Argentina. Incluso, si nos ponemos a pensar, su presencia en nuestro país fue muy poca. Él se fue a España, eh, a los 6 años, y después toda su labor, toda su campaña, sucede en menos de 10 años. O sea, hay algo muy interesante de él. Es decir, ¿por qué vuelve, no es cierto? Un poco es la pregunta. Pero me gustaría retomar, si te parece, Ricardo, un poco la familia de San Martín, cómo estaba compuesta y también un poco la relación, obviamente, que ha tenido con sus hermanos. Bien, como es, San Martín es hijo de Juan de San Martín y de Gregoria Matorras. Tenía 5 hermanos y él va a ser el hermano menor de la familia. Eh, Nace en Yapeyú, es muy importante. Nuevamente vemos cómo provincias del interior, cómo Corrientes va a tener una gran presencia en estos procesos. Corrientes va a ser una provincia que va a dar muchos soldados en los procesos revolucionarios, en la patria. Pero, como decíamos recién, San Martín, siendo muy joven, va a ir a España, del lugar donde era originario la familia de su padre. Ujú. Ujú. Ricardo, ya en España, ¿cómo trasciende su vida, es decir, su vida académica, su instrucción, cómo se fue formando, ¿no? Bueno, su formación académica va a estudiar en Málaga, va a estudiar en Madrid, va a empezar su carrera militar en el regimiento de Murcia,
va a tener participación en el norte de África, va a luchar en el norte de África, va a luchar también, que bueno, acá creo que es muy importante porque empieza a moldearse lo que vendría después, va a luchar en contra de la dominación napoleónica en aquel entonces, la batalla de Bailén, de Albuera, eh, o sea que bueno, va a tener un protagonismo, va a empezar su carrera en España. Pero bueno, en algún momento diversos factores, por empezar el hecho de ser nacido en el continente, le impide en cierta medida poder continuar una carrera militar en España, solamente eran los peninsulares los que podían continuar su carrera militar, por un lado, eh, comienza, bueno, esta cuestión del interés de él de volver. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, San Martín ni siquiera va a estar presente en los sucesos de 1810. Ricardo, me gustaría también reflejar por qué tan jóvenes, ¿no? Hablábamos de 14, 15 años, ya un niño estaba en batalla, en combate. Tenemos que entender el contexto de la época, ¿no? Que tenía el mundo, que tenía Europa básicamente con el tema de conflictos, ¿no? Un mundo lleno de conflictos, también tengamos en cuenta, bueno, la esperanza de vida en aquella época era menor y los ejércitos, digamos, estaban permanentemente con conflictos, sea conflictos internos, conflictos con otros ejércitos. Eran años muy convulsionados. Digamos que en esas décadas, en el mundo, sucedieron muchas transformaciones. Y las ideas en aquella época se dirimían en batallas. Bien. Ricardo, ¿es verdad que San Martín admiraba a Napoleón en pues siempre se ha hablado de esto, ¿no? Que incluso que llegó a tener algún contacto con Napoleón en algún momento? Bueno, San Martín fue alguien muy estratégico y fue siempre alguien innovador. O sea, a él estuvo muy pendiente de todas las innovaciones de estrategias de la época. Y bueno, en aquella época Napoleón tenía estrategias muy interesantes. Incluso, bueno, la idea del regimiento de granaderos es una idea tomada del ejército francés. Lo que sí él, lo que va a hacer cuando regresa a Argentina, no en Argentina, como decíamos recién, al Río de la Plata, cuando viene al Río de la Plata, en 1812, se le encomienda la creación de un regimiento, porque no había nada, prácticamente nada. Ese regimiento granadero a caballo va a tener muchas influencias del ejército napoleónico, por ejemplo, los granaderos. Lo que sí es muy interesante, que él va a transformarlo, le va a dar algunas cuestiones, el tema de que los granaderos sean caballería. Por ejemplo, la caballería era algo muy importante por el ataque veloz. En aquel momento era muy importante la caballería frente a la infantería. La caballería podía lograr un daño muy fuerte en muy poco tiempo. Entonces, como, siguiendo con el interrogante, la idea que planteabas recién, él va a adoptar muchas ideas de Napoleón, del ejército francés, y las va a mejorar. Era buen espadachín, buen hombre de manejar arma blanca, espadas, y es por eso también, como decías recién, ¿no? La caballería era fundamental al momento de usar el sable, ¿no? De llevar sables. Era muy importante, esto se va a notar mucho en el combate de San Lorenzo, por ejemplo, la estrategia del factor sorpresa y el poder atacar rápidamente. Eso es muy importante. En el caso de San Martín, muchas veces cuando se analiza su historia, es como que tenemos el diario del lunes, o sea, uno ya al saber el final de la historia, uno lo ve de esa perspectiva. Pero tratemos de ubicarnos en el contexto. Tenemos a alguien con tonada peninsular, eso es un dato interesante,
tengamos en cuenta varios años en España, que viene al Río de la Plata y le encomiendan la creación de un regimiento. Había que empezar prácticamente de cero. Tengamos en cuenta quiénes eran los que se convocaban. Algunos eran esclavos, había mulatos, había algunos pocos voluntarios, no había armas. A ver, los uniformes que vemos ahora de los granaderos no eran los mismos de aquella época. En muy poco tiempo logra formar un ejército profesional y va a tener su bautismo de fuego en San Lorenzo. Que ya que estamos, aprovecho de decir algo. Muchas veces se habla de la Sí, batalla de San Lorenzo. Y no, es combate. En términos militares, existen tres grandes categorías de enfrentamiento: escaramuza, combate y batalla. Lo que sucedió en San Lorenzo duró 15 minutos. Parece poco, pero fue intenso, fue muy intenso. sí, sí. Una escaramuza es un encontronazo. Un combate puede durar una hora o menos de una hora. Y una batalla es mucho más grande, puede conllevar horas, días. Son las tres categorías. Eh, ¿Qué pasaba en aquella época? Es muy importante ver que la revolución en aquel momento estaba en peligro. El Réptimo había vuelto al poder en España y Claro. tenía el interés de recuperar nuevamente. Los eran muy fuertes en el Alto Perú. En cierta medida se estaba reconstruyendo nuevamente el imperio español en América. Los avances en su momento, o sea, de Belgrano, con los triunfos en Tucumán y Salta, muy bien, pero hubo derrotas significativas en Vilcapugio y Ayohuma, y había Claro. una flota realista en Montevideo. Ricardo, bueno, se ha hablado también de los misterios de San Martín, que pertenecía a sociedades secretas, como que fueran clubes privados, ¿no? La logia masónica, la logia Lautaro. Contar un poquitito así con los principales rasgos que correspondían estas logias. Eh, San Martín va a ser uno de los principales promotores de lo que se llamó en su momento Sociedad Secreta Logia Lautaro. Era muy habitual en aquella época grupos donde se hablaba de política, se hablaba de estrategias, se hablaba de planes, y entre ellos estaba la Sociedad Secreta Logia Lautaro. Antes de llegar al Río de la Plata, en 1812, San Martín va a hacer una escala en Inglaterra. Es un dato muy interesante. ¿Quiénes Ujú. participaban de la Logia Lautaro? Por empezar, el nombre es muy significativo. Lautaro viene de un caudillo, de un líder indígena mapuche de Chile, que se resistió a el avance, la invasión española. Y bueno, de esta logia ha habido varios participantes, como por ejemplo Francisco de Miranda, muchos líderes que después van a tener una gran importancia en la emancipación en varios lugares de América. Eran grupos políticos, eran grupos donde se planificaba y se debatía, debatía. Sí, Ricardo, seguimos, bueno, hablando un poco de la relación, me gustaría saber con Carlos de Alvear también, cuál era la relación que él tenía, había una amistad y después esa amistad se rompe, hay caminos distintos que se toman. Sí, o sea, siguiendo con este proceso, por un lado, San Martín le toca hacer cosas desde cero. No le va a ser fácil, no le va a ser fácil, va a tener muchas resistencias, va a haber mucha tirantez, especialmente con los poderes. Primero con Carlos María de Alvear, va a haber varias diferencias, no va a haber apoyo, no va a haber estímulos para sus campañas, para su accionar. También hubo conflictos con
muchas diferencias con Rivadavia. Eso también es otro factor que muchas veces no se comenta. Por ejemplo, Rivadavia no lo va a ayudar prácticamente para nada para conformar lo que sería posteriormente el ejército de los Andes. Es prácticamente el propio pueblo cuyano el que va a formar parte de ese ejército y lo va a financiar, lo va a armar. Y otro dato interesante de esta relación tan complicada con los poderes de San Martín, en el caso de Rivadavia, cuando Remedios, su esposa, estaba muy mal de salud, estaba ya prácticamente en el proceso de su vida, eh, Rivadavia le va a impedir prácticamente a San Martín, le va a impedir a San Martín poder visitar a la mujer. Es algo muy tremendo. Claro, Ricardo, me gustaría recordar por qué ese enfrentamiento entre Rivadavia y San Martín. Digo, si une una mirada de unitarios y federales. Me gustaría también esa diferencia, ¿no? Porque San Martín tiene, o Rivadavia tiene ese distanciamiento de San Martín. Tal cual, Mario, tal cual como vos lo decís. Ahí chocan dos miradas de país. Podemos ver que, bueno, ya de hace rato que hay varios modelos de país. Rivadavia planteaba en ese todo caso de que San Martín, en vez de armar un ejército de los Andes, reprima a caudillos como López, que reprima a caudillos como Ramírez, que, que el ejército se encargue más bien de los conflictos y no en en un proyecto, digamos, continental. Si hay algo que es muy claro en San Martín, es esta visión más grande de los procesos. No se queda con lo rutinario y cotidiano, sino que lo ve como un proceso. Para San Martín, la independencia debe ser total y para eso hay que atacar el poder central, que era en ese momento Lima, y para eso había que sacar los peligros en el Río de la Plata, avanzar hacia Chile, y avanzar hacia Perú, pero siempre bajo esa mirada continental, esa mirada mucho más grande, que creo que eso es algo muy importante de él, eh, que tenía esa mirada más sobre lo que tenemos en común y mucho más grande y no quedarse con lo más chiquitos. Digo, qué humildad, ¿no? Porque después de esto él se va del país, ¿no? Se retira de lo que se estaba construyendo como país y con ese dolor, ¿no? De dejar estas divisiones que estaban existiendo internamente entre nosotros. Era una persona que escuchaba mucho, pero cuando tomaba una decisión le daba mucho para adelante. Tengamos en cuenta el cruce de los Andes. Eh, Esas tres palabras dicen mucho. Conllevó casi un mes. Más de 5.000 personas tuvieron que cruzar el cruce, los Andes, por 6 pasos diferentes, dos principales. Hubo la cuestión de la guerra de Zapa, o sea, San Martín trataba de que no se conociera bien el momento en que iba a cruzar el ejército. Entabló relaciones con los tehuelche y pehuenches, logró liberar a Chile, logró llegar a Perú. En Perú fue algo muy importante todo lo que hizo, pero recién eh, esta cuestión de que no terminó, a ver, San Martín fallece en agosto de 1850 y sus restos van a tardar en llegar al país más de 3 décadas. O sea, esto es algo muy raro nuestro, muy particular. ¿Por qué se tienen que exiliar, se tienen que ir del país personas que son importantes, hacen mucho por la sociedad? El primer monumento a San Martín no se hizo en Argentina, se hizo en Chile. Claro. Ricardo, otro hecho de grandeza me gustaría analizarlo contigo, es decir, hablaba de este cruce de los Andes, todo lo que había hecho en la campaña, llega allí al máximo poder de los godos, que era en Perú, ¿no? Netamente, y le entrega el mandato a Simón Bolívar, y él se retira.
¿Por qué este gesto? ¿Qué sucedió dentro de esa acción para que San Martín le dejara todo a Simón Bolívar? Bueno, es muy importante después de Perú la cuestión del encuentro en Guayaquil. Eh, San Martín va a llegar a esa entrevista en un contexto muy diferente al de Simón Bolívar. Simón Bolívar en aquel momento venía eh, ganando muchas batallas, venía, digamos, en su mejor momento, digamos. En cambio, San Martín llegaba a Perú muy desgastado, llegaba con mucho cansancio por toda la cuestión del cruce de los Andes, y también él sabía que no tenía apoyo del Río de la Plata. Él ya percibía todas estas dificultades que él venía. Entonces encontramos un liderazgo de Bolívar muy fortalecido y una cuestión de San Martín, la verdad, un poco más cansado, golpeado por el proceso. Y también hay algo estratégico. San Martín consideraba que la batalla era una sola y que, digamos, haber habido dos comandos o dos cabezas hubiese en cierta medida complicado, digamos, todo este proceso de emancipación. Volvemos a la idea anterior. Para San Martín lo importante era lograr este objetivo que era la independencia del todo el continente. Y bueno, va a ser Bolívar que va a proseguir esta campaña y que va a finalizar recién en 1824 con la batalla de Ayacucho. O sea que bueno, creo que es muy importante esta cuestión de San Martín de ver las cuestiones del momento y dar un paso al costado. Es muy importante ese gesto que ha tenido, un gesto de humildad, de generosidad y de lectura de los tiempos. Bien. Profesor Zelaya, se va entonces a Europa. San Martín con su hija, su esposa ya está fallecida. ¿Cómo lo recibe Europa? ¿Dónde llega San Martín? ¿A qué país de Europa llega, teniendo en cuenta de que era un revolucionario sudamericano, ¿no? Estábamos dirimiendo con las potencias europeas. ¿Cómo es recibido en ese momento? San Martín va a estar varias décadas en Francia. Como sabemos, él va a terminar sus días en Boulogne-sur-Mer. Su calidad de vida, a ver, no era mala, va a vivir bien, pero no va a vivir, digamos, como en el lujo. Era muy sencillo, eso hay que destacarlo. Y tenía una vida bastante, digamos, casi de pueblo, muy tranquilo, pero más allá de estar tan lejos, digamos en cuenta lo fuerte, porque él va a estar prácticamente más de 2 décadas y medias sin poder volver al Río de la Plata. O sea, eso es algo muy fuerte. Por otro lado, los gobiernos de acá no le van a pagar, digamos, las remuneraciones en su momento por sus triunfos, va a ser siempre con demora. Eso es otro detalle muy interesante. Más allá de esa distancia, más allá de este dolor no poder volver más al Río de la Plata, él va a estar siempre muy interesado, preocupado por lo que sucede aquí. También él va a recibir a muchos argentinos, a muchos latinoamericanos que lo visitaban, le consultaban cosas. Por ejemplo, está la visita de Alberdi, eso también es muy interesante. Y, por ejemplo, cuando hablamos de que él estaba muy pendiente de lo que pasaba acá, se nos viene a la cabeza los hechos que sucedieron en la época de Rosas, cuando, bueno, ocurren los hechos de las guerras del Paraná, cuando la flota, tanto francesa como inglesa, británica, querían ingresar con sus productos sin respetar la soberanía nacional por el Paraná, y ocurre la vuelta de obligado y el triunfo en Punta Quebracho. San Martín va a escribir una carta especial a Rosas y le va a entregar en símbolo, considerando de que no hay independencia sin soberanía, su propio sable, algo muy simbólico. O sea que tiene una buena relación con Rosas, ¿no? Por este hecho a nivel internacional, a lo mejor diferencias
por la problemática de unitarios y federales, pero con una mirada en política exterior, dándole la derecha, vulgarmente, si se puede decir, a Rosas, ¿no? En el caso de Rosas, o sea, lo avala su política exterior, avale toda la política interna de Rosas. Pero en el caso de cómo fue el vínculo, la relación de Rosas en aquellos años, en esa década de 1840, de la Guerra del Paraná, San Martín adhiere al accionar de Rosas. También es muy interesante que, antes de, mientras él estaba, como es, en Perú, estaba con Bolívar, con todos estos temas, Buenos Aires, por ejemplo, quería que San Martín reprimiera Artigas. O sea, volviendo un poco, de pelear siempre por la unidad de los pueblos americanos. Eso creo que es algo muy, muy, muy importante. Y también es importante en el caso de él no quedarnos solamente con esa imagen de un San Martín puramente militar. Por ejemplo, fue político, en el sentido de que fue gobernador de Cuyo, protector de Perú, y en muchas acciones, decisiones de él, se puede percibir ya un plan definido y ciertos valores. Por ejemplo, en el caso de la gobernación de Cuyo, fundó escuelas, fomentó ciertas industrias, habría bibliotecas. En el caso de Perú, abolió el tributo indígena, eliminó la esclavitud. O sea que bueno, también hay algo muy importante, varios aportes interesantes de esa mirada a los pueblos indígenas, ese vínculo que tiene con la gente de los pequeños pueblos, del interior. Tengamos en cuenta que el regimiento de Granadero en su momento estaba conformado por de soldados del interior, de Corrientes, de Córdoba, de San Luis. San Luis es algo muy particular, es una provincia que ha aportado muchos soldados también granaderos en la campaña de San Martín. Por ejemplo, Baigorria era de San Luis. Eso también es algo muy interesante. Ejército muy federal. Bien. Ricardo, bueno, para ir finalizando, hay mucho para hablar, muchos aspectos, ¿no? Digo, el único delegado queda su hija, ¿no? Queda como única descendiente, me parece, en el linaje del general don José San Martín. Y otra de las cosas también, como hablaba él del nosotros, no del yo, del él mismo, sino que siempre hablaba en una totalidad, como americanos, como pueblo, ¿no? Tal cual. Esas son las ideas que, o sea, es no dejar que este sueño se apague, este sueño de unidad, de libertad, y ver al otro como un hermano, buscar la unidad, pelear por grandes objetivos. Creo que esas son algunas de las ideas principales de San Martín. No quedarnos solamente con los rutilantes triunfos militares, que han sido muy importantes, sino también estos proyectos de sociedad, estos proyectos de país. Y también que, bueno, que él en muy poco tiempo hizo muchas cosas. O sea, también hizo algo muy importante. No es tarde para comenzar a pensar un sueño colectivo. Ricardo, agradecerte nuevamente, ¿no? Por ayudarnos. 170 años se están cumpliendo del paso a la inmortalidad del general don José San Martín. Y bueno, una reflexión siempre por tu parte, ¿no? ¿Qué es lo que significa San Martín para vos, como profesor de historia, como hombre de la educación, como hombre que transita la historia también? El significado que tiene San Martín para vos. En el caso de San Martín, creo para esta época también, en este concepto tan particular, creo que si hay algo que él se ha destacado, era por la cuestión de lo colectivo y también esta cuestión de creatividad e innovación. Cruzar los Andes era loco para la época. Bueno, pensar en liberar América parecía loco, lo hizo. Creo que eso es algo muy importante de la cuestión
de innovar y de crear siempre. Bien, Ricardo, nuevamente el agradecimiento por ayudarnos y por acompañarnos en este homenaje corto, sentido, pero que tiene que ver con nuestra historia. Desde ya agradecerte como siempre. Muchas gracias, Mario, y la verdad que bueno, es un placer y es bueno siempre tener presente la historia todo el año. Perfecto, muy amable. Buenísimo lo que dice Ricardo. Gracias, Ricardo. En contacto entonces el profesor de historia Ricardo Celaya, transitando un poquito en lo que tiene que ver con los 170 años del fallecimiento del general San Martín, algunos de los valores, ¿no? Y un poco contándoles de este ser humano, ¿no? Con sus virtudes, con sus defectos, con sus logros, con sus proezas, con sus frustraciones también, porque obviamente, como decía Ricardo recién, un país que lo negó durante 30 años, post-mortem, ¿no? Durante 30 años, incluso se encargó también el mismo poder de Rivadavia de hacer desaparecer los granaderos a caballos. Los granaderos después retoman, de muchos años, después que vuelve otra vez el sistema a nuestro país, 1880 aproximadamente, vuelven otra vez a retomar la vida los granaderos de San Martín. Nosotros le vamos a proponer una pausa y luego seguimos con más invitados en Hoy por Hoy. Todos los viernes le echamos un vistazo al espejo retrovisor para poder recordar las historias que forman parte de nuestras vidas. Todos los viernes a las 22:30 horas por la pantalla de Canal 4 Regional. Bingo Interclubes presenta un año de buenas noticias. Todos los sorteos tienen premios dobles, autos, utilitarios y camionetas de alta gama. Y el sorteo número 24 para el asombro. Un departamento a estrenar en Rosario, un Chevrolet Cruz y $1.000.000 más $1.000.000 más para el Bingo Plus. Ampliamos la información. Regalos diarios, semanales y mensuales. Y además sorteos especiales por cancelación anticipada. Por esto y mucho más, Bingo Interclubes 2021 será de buenas noticias para todos. bingointerclubes.com.ar 0800-888-3471. Bingo Interclubes es la maravillosa forma de ganar a lo grande. Los invitamos a ver nuestro programa. Vamos a recorrer diferentes puntos de nuestro país. Conocemos paisajes, leyendas e historias. Descubrimos sabores y colores. Devoción y creencias. Siempre con amigos viajeros. Nuestro programa se llama Dibujando Caminos. Viernes, 22 horas. En Canal 4 Regional. Genera Más. Fábrica de generadores eléctricos y motosoldadoras. Asesoramiento, servicio postventa, reparaciones, mantenimiento, repuestos. Genera Más. Ahora te ofrecemos la mejor calidad en grupos electrógenos a gas y la nueva línea de termotanques solares. Genera Más. Las Heras 548, Roldán. OneFull presenta su plataforma virtual, Nora Go. Con nuestra app vas a disfrutar de contenidos premium en todos tus dispositivos móviles y Smart TV. Podés ver toda la grilla de canales, series y películas.
nos seguimos encontrando juntos. Somos uno. Somos One Full. De lunes a viernes, de 12 a 14. El panorama informativo más completo de la región lo tenés acá. Te invitamos a recorrer las localidades con la información al instante. Como siempre, 2 horas de toda la actualidad, de todo lo que ocurre en nuestras distintas localidades. Ya lo sabes, la invitación es por la pantalla de Canal 4 Regional. No te olvides, lunes a viernes, de 12 a 14 horas, Informa Regional. Seguimos con más hoy por hoy, transitando este mes de agosto, y obviamente el tema de pandemia sigue en el tapete, ¿no? En el mundo, y Argentina no es la exclusión, en nuestras comunidades, con la preocupación constante. Es momento de poder dialogar con la situación que está atravesando la ciudad de Casilda del Espero, fundada allá en 1870 por Carlos Casado, ¿no? Esta bella ciudad de más de 40.000 habitantes, y bueno, a partir del 20 de julio comenzó a sorprender la gran cantidad de casos, ¿no?, que se han dado, y nosotros, bueno, un poco en primera persona queremos compartir cuál es el cuadro de situación, ¿no?, cómo lo vive un casildense de adentro. Para eso hemos solicitado el acompañamiento en esta oportunidad de un gran amigo, un periodista, un colega, como es Andrés Pierini. Andrés, ¿qué tal? Te damos la bienvenida hoy por hoy, y bueno, contar un poco que les toca atravesar, ¿no?, que nos toca atravesar a todos los argentinos, pero Casilda exclusivamente con esta, creo que casi 300 contagios que ha tenido en el último tiempo. Andrés, bienvenido. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Buenas tardes para vos y toda la audiencia. Sí, la verdad que, como decías vos recién, desde aproximadamente el 25 de julio, más o menos, se empezó a dar una cantidad de casos en la ciudad verdaderamente importantes. Veníamos teniendo, con la apertura de fases en su momento, veníamos teniendo 1 o 2 casos, 3, y que, bueno, se fueron recuperando. Y luego de lo que fue por allí el fin de semana del Día del Amigo, pasado ese fin de semana, se dieron en la ciudad casos muy repentinos. Todas las semanas o todos los días teníamos la notificación desde el Consejo Epidemiológico del Hospital San Carlos de que en la ciudad teníamos alrededor de 10 casos un día, 20 otro, y hasta el punto de llegar a, creo que fue el domingo o el viernes, si mal no recuerdo, con la mayor cantidad de casos, que fue 36 en un día. Estamos hablando de casos positivos. Y también, bueno, nos enteramos de, desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, 5 decesos con COVID-19. ¿Sí? Algunos que presentaban otras patologías anteriores, y bueno, al contraer el COVID, bueno, se le complicó un poco la situación, y eso llevó al fallecimiento de estas personas. Al día de hoy estamos contabilizando, creo que 290 casos, si mal no recuerdo. En total, desde el inicio en marzo hasta hoy. Andrés, como decías, el caso disparador fue después del Día del Amigo, que se dispara la gran cantidad de casos. Sí, a ver, uno no es controlador de nada, ni mucho menos, ni tampoco es, yo, por mi familia y mucha gente también por su familia y demás, yo convivo con mis padres, que son personas consideradas hoy en edad de riesgo. Bueno, para que te des una idea, yo ni siquiera ni ceno ni almuerzo con ellos, como que me autoaíslo en mi lugar de estudio, donde tengo mis cosas de
del profesorado, de la escuela, del trabajo, y bueno, prácticamente aislados. Salimos lo mínimo indispensable para hacer las compras. Y te diría que, bueno, a ver, uno cumple con todas las medidas sanitarias, con todos los cuidados, tanto yo como mis padres, como la mayoría de los ciudadanos de Casilda, pero no podemos estar controlándonos o viendo quién no usa barbijo, decir, bueno, este lo vi el otro día sin el barbijo, este otro lo vi con el barbijo, no se puso el alcohol en gel cuando entró en el supermercado. Es difícil, y es difícil también para las autoridades, tanto sanitarias como municipales. Sí, bueno, no sé si hubo, porque tampoco uno, a ver, yo me quedo y me dedico a mi trabajo, me dedico a mis cosas y trato de no meterme tanto, y porque ya la cabeza de uno entre una cosa y la otra da vueltas, y trato de no meterme tanto de fondo, de lleno en lo que está pasando o en el chismerío, como se dice, ¿no? Y claro, no puedo estar controlando y viendo, a ver, este hizo esto, este hizo lo otro, pero sí puedo decir que hubo muchas reuniones, pero no solo fueron las reuniones el disparador de todos los casos, sino que también que mucha gente, por ir a trabajar, obviamente, que no se le podía cortar su trabajo, su fuente de ingreso y demás, también se contagió yendo a trabajar. Mucha gente que viaja, y en su momento, bueno, los retenes, a ver, no es culpa ni de la municipalidad ni de la gente que está en los retenes, pero hoy los únicos elementos que por allí tienen para controlar son simplemente los termómetros, y a lo mejor hay otros síntomas o alguna otra cuestión, que entre uno que sale y entra de la ciudad, y es difícil controlar el caso positivo, pero bueno, se dio también que más allá de los contagios que se pueden haber dado en reuniones, hubo algunos otros casos que surgieron o partieron de contactos estrechos y demás con personas que han estado internadas. Después, de ahí en más, todo lo que se ve, todo lo que se dice, yo trato de no meterme dentro de la jerga del chismerío, y no quiero ahondar mucho en el tema, porque uno por ahí escucha y se preocupa, pero después escucha otra versión y se vuelve a preocupar, o se preocupa más, o dice, se queda más tranquilo porque no se contagió en una reunión, se contagió acá. Entonces digo, trato de no meterme tanto, de no ahondar, sí, simplemente espero siempre los partes oficiales del hospital para informarme e interiorizarme de los casos que se dan, ¿no es cierto? Andrés, bueno, vos sos nacido ahí en Casilda, y otra de las preguntas también que me interesa compartir contigo, un poco la situación económica, los comercios. Hay algunos comercios que están abiertos, esto se controla desde desde la autoridad, obviamente, como decía, que tienen que controlar. ¿Cuál es el cuadro de situación de los comerciantes? Sí, bueno, como bien sabrán, a partir de la semana pasada, no, de la anterior, creo que fue un viernes o del sábado primero del mes de agosto, se volvió a la fase 1. Primero se había vuelto a la fase 3 en la ciudad. Después, por el aumento considerable de los casos, se volvió a la fase 1. Esto implicó que muchos comercios de la ciudad, los que en teoría se consideran no esenciales, a ver, si uno habla de esencial, para mí todos los comercios son esenciales, porque toda la gente laburante necesita de su laburo para poder vivir, y eso es esencial. Es cierto, a ver, lo que se dice, que a lo mejor es por ahí mejor perder dinero que perder una vida. Obviamente, uno está de acuerdo con eso, con el cuidado, pero tampoco podemos descuidar el trabajo de una persona. Entonces hubo comercios que tuvieron que volver a cerrar sus persianas, no abrir durante una semana, y esto llevó o derivó a que el día de ayer se haga una manifestación frente a la municipalidad y se invite, bueno, varios comerciantes de la localidad se juntaron con el intendente, con Andrés Golosetti, y tuvieron una reunión en la que llegaron a un acuerdo, en la que hoy se derivó un decreto a la provincia como para que estos comercios que habían tenido que cerrar sus puertas las puedan volver a abrir a partir de mañana. Es decir, hay comercios que ahora van a tener la habilitación, por supuesto con los protocolos correspondientes y demás, para poder volver a tener su fuente de ingreso. Lo que no quiere decir es que la gente, porque el miedo está instalado, el miedo, vamos a decir de otra manera, la tensión,
el desgaste y demás en las personas está. Entonces, a veces es difícil salir de casa y tener que ir a un negocio para ir a comprar algo a lo mejor que no es esencial. Digo esencial en el sentido de alimentos, pero a lo mejor necesito una indumentaria o algo para casa, y bueno, en ese sentido podría ir. Lo que pasa es que, bueno, habría que respetar las medidas de seguridad en todo sentido, que creo que en su momento cuando estábamos en fase 5 y yo he entrado a negocios que he necesitado comprar algo, todos cumplían con los protocolos a rajatablas, es decir, el alcohol en gel permanentemente, entrada y salida del negocio, lo mismo en los bancos, entrada y salida de los bancos, el trapo de piso con lavandina, la desinfección general, todos los negocios creo que cumplían, y que de hecho, fue justamente ese el reclamo que se hacía para poder volver a habilitar sus comercios. Y es lógico, quedan todavía algunos sectores de la ciudad sin poder volver a su trabajo. Qué sé yo, te digo por decir algún ejemplo, yo formo parte dentro de Casilda de repartidores de periódico, y bueno, nosotros vamos a estar por lo menos un mes más sin repartir el diario, y a mí por ahí, porque yo tengo otro trabajo, mucho no me afecta, pero pienso en mis compañeros que sí, que muchos de ellos viven de eso, qué sé yo, el sector de la albañilería y demás. Por eso, bueno, es crítica la situación y todavía tenemos hasta por lo menos el sábado en fase 1, y después de ahí se verá cómo sigue la situación de la ciudad. Los casos siguen aumentando, no, pero oscilan entre 20 y 35 casos. Anoche se contabilizaron 26, y bueno, ¿quién te dice que hoy sean 30, 35 o sean menos, sean 15, sean 16? Todo depende de los resultados. Bien. Andrés, la pregunta también tiene que ver, en la semana pasada hubo algunos hechos de inseguridad, algunos tiros en algunos de los barrios más populosos allí de la ciudad de Casilda. ¿Esto tiene que ver con esta situación que está atravesando la ciudad, o son hechos esporádicos que se dan con el tema de inseguridad? No, mira, vos antes me preguntaste si yo soy nacido en Casilda. Sí, yo desde que nací, tengo hoy 36 años, cumplo 37 en noviembre, y viví toda mi vida acá en Casilda, en barrio San Carlos, que es uno de los cercanos al centro. Te puedo asegurar que en los años 80, 90, entrado el 2000 y un poquito más, nosotros vivíamos tranquilos. Casilda tiene alrededor de 40.000 habitantes, pero tiene alma de pueblo, digamos, somos una ciudad chica, y siempre vivimos como pueblo. Dejábamos la bicicleta afuera en su momento, en el verano nos quedábamos jugando a la pelota en la calle, o con nuestros abuelos charlando y tomando mate hasta tarde, y hoy no se puede hacer nada, pero absolutamente nada de eso, ni siquiera a veces de día. Y estos hechos de inseguridad yo creo que no tienen que ver tanto con la situación, ya vienen o data de mucho tiempo antes. Lo que pasa es que justamente se desataron estos hechos de violencia en el marco de la vuelta a la fase 1, y coincidió todo. Pero creo que no tiene que ver con eso, sino más bien con que pasa y va a seguir pasando. Y algunos que los ocasionan son gente de Casilda, y otros que los ocasionan no son de Casilda, vinieron a vivir más adelante. Y bueno, uno se preocupa, y mucho, realmente, porque parecía en su momento que uno lo miraba en televisión en Buenos Aires y en Rosario o en las grandes urbes, y decís, bueno, no pasa. Y llega acá a Casilda y es alarmante y preocupante, porque también a los días de que se dan estos hechos de tiroteos, con balaceras, hombres heridos y demás, policías heridos y todo eso, al día siguiente surge también en la ciudad el hecho de que se empieza a tocar la sirena de bomberos todos los días a las 7 de la tarde para, lo denominamos, entre comillas, toque de queda, pero es para que la gente tome conciencia y se vuelva y sepa que después de las 7 de la tarde tiene que estar en su casa, adentro de su casa. No quiere decir que el virus después de las 7 no va a circular o que va a circular, no, pero la idea es que haya la menor cantidad de circulación de gente posible en la ciudad. Y luego todo esto del denominado toque de queda, surgieron hechos en la ciudad ese mismo día, creo que fue el lunes, creo que fue entre miércoles y jueves de la semana pasada. Una noche robaron alrededor de 6 negocios
un par de negocios céntricos y otros negocios también en algunos de los barrios. Y eso preocupa y mucho. No creo, te repito, no creo que tenga que ver con la situación de la vuelta a la fase 1. Para mí son hechos delictivos que se dieron siempre y se van a seguir dando bueno, en esta nueva era, que a veces son muy difíciles de controlar. Andrés, la pregunta también, digo, para poder salir, ¿tienen dificultades? ¿Hay todo un control para poder salir de la ciudad? ¿Hay que justificar que uno sale? Mira, yo te digo la verdad, yo hace del martes que no salgo de mi casa. La última vez que salí, bueno, y los compañeros no saben, yo soy bombero voluntario también, bueno, tuve que salir a hacer un trabajito ahí en mi cuartel, y de ahí en más me resguardo en casa, bueno, y salgo lo mínimo indispensable. Sí sé que hay controles alrededor de la ciudad, tanto hechos por la policía como gente de la municipalidad, y también hay un autoparlante que va todos los días también recordando el hecho de que nos quedemos en casa y que salgamos los mínimos indispensables para las cosas esenciales. En cuanto al control de los retenes, sí, están, y bueno, a partir de ayer, las 24 horas, bueno, en realidad siempre, pero ahora hay más recambio de personal. Así que bueno, es una buena noticia para el tema de la entrada y salida de vehículos de la ciudad. Tenemos en cuenta de que Casilda fue declarada, además de la circulación comunitaria, cuarentena comunitaria, es decir, como que no entra ni sale nadie de la ciudad, salvo aquellos viajantes y demás que por cuestiones laborales tienen que hacer su viaje. Pero si no, no hay, digamos, reuniones sociales, no hay visitas, tengo que ir al médico a Rosario, a otro lado, no, es todo acá dentro de la ciudad. Salvo casos muy particulares. Exactamente. Andrés, me imagino la angustia, ¿no? No el temor, como decías vos, sino esta situación por ahí un poco que a uno lo busca paralizar, ¿no? Ha entendido, ya que vos estás en los medios, esto se puede mantener este fin de semana, se puede levantar la fase que hoy está pasando, digo, que Para mí, o sea, esto es una opinión y no puedo decir si sí o no. Yo creo que van a abrir paulatinamente la fase, o sea, por ahí a partir del domingo, lunes, podemos llegar a avanzar a una fase 2. Todo depende de esta semana los casos. Lo bueno y lo positivo, vale la redundancia de la palabra positivo, de todo esto es que bajó el nivel de casos en estudio. Todos los días teníamos más de 100 casos en investigación en estudio y que daba como resultado 30 y pico de positivos y tanto de negativo y demás. Hoy bajó la cantidad, ayer creo que se registraron 93 casos en estudio, dando el resultado de 26 positivos y el resto negativo. Esperemos que esa cifra baje, según lo que las autoridades del hospital, bueno, las demás autoridades sanitarias, en conjunto con la municipalidad, lo que ellos dicen es que estamos lo que dicen todos, estamos en una situación crítica ahora. O sea, siempre instan, y está bárbaro, me parece bien, a que sigamos siendo solidarios, sigamos cuidándonos, que creo que eso no es que la sociedad o la ciudad de Casilda está haciendo caso omiso. Por lo menos yo, en imágenes que por ahí llego a ver en algunos sitios de comunicación de la ciudad y demás, las calles no están llenas, no es que se ve gente paseando y demás. Ahora, o sea, se entendió que se volvió una fase 1. El 70-80% de la ciudad sabe que estamos complicados y estamos adentro y nos cuidamos. A lo mejor hay algunos que sí, que no hacen caso y que, bueno, siguen haciendo de la suya y nos perjudican al resto. Pero bueno, uno tiene que pensar en uno. Yo, o sea, pienso en mí, pienso en lo que yo puedo dar para la sociedad o puedo ayudar a la gente que lo necesita. Y cada vez que tenga que salir de mi casa, y obviamente voy a usar los elementos que tenga que usar de cuidado para mí y para la sociedad. A mí no me preocupa. Y no es miedo, como decíamos antes. Es una angustia general que uno tiene de todas estas cosas que pasan.
de todo lo que se da en el contexto de este COVID. Se dice una cosa, de otro lado se dice otra, escuchás un medio dice una, escuchás otro medio y después dice otra. No digo en la ciudad, digo en general, digo en el país o en el mundo también. Entonces a veces eso te angustia, es decir, ¿en dónde estamos parados? ¿Quién te dice lo que es? ¿Quién te dice lo que no es? ¿Qué tenés que hacer? Vos sabés sí o sí. Por eso digo, yo me preocupo por mí, los que tengo alrededor, y sé que no. Yo me preocupo en que la mascarilla la uso, o el tapaboca o barbijo, que sea, el alcohol en gel. Cada vez que entro en un negocio o salgo, va alcohol en gel en las manos y es así. Y sé que no me queda otra y sé que lo uso y yo, porque soy responsable. No te digo que soy un 100% responsable en todas mis actividades, porque todos tenemos errores y demás. Pero yo en este caso sé cómo me cuidado. Y no es la angustia por mí. Porque si yo a lo mejor contraigo el COVID, a lo mejor soy asintomático. ¿Quién te dice que a lo mejor no lo tuve en su momento? Y no me di cuenta porque era asintomático, como pasa con la mayoría. O como pasa con la gente que convive con positivos y no le hacen hisopados, pero se contabilizan como positivos. Entonces, y están bien, son asintomáticos. Por eso digo, ¿quién te dice que yo no lo tuve en algún momento? Que mi familia no lo hubo. Y bueno, de todas maneras me sigo cuidando, porque es así, no me queda otra y lo voy a seguir haciendo. Hasta tanto se vuelva una normalidad, entre comillas, ¿no? Andrés, sé que también otra de tus pasiones, el fútbol, no más allá de profe de literatura, de bombero, sé también la pasión por el fútbol. Hoy digo pensar nada más en un trabajo deportivo de fútbol para el departamento Caseros. Esto es imposible. ¿Se puede estar en sintonía con lo nacional también? Mirá, es difícil, no imposible. A ver, yo pertenezco también a la comisión directiva de uno de los clubes de aquí de la ciudad, y hemos tenido reuniones antes, en su momento en la fase 5, en la que, bueno, nos llegaban informaciones, se habían habilitado varios deportes, ejemplo el tenis, ejemplo en su momento el vóley, ejemplo el rugby y creo que el hockey. Pero bueno, esos deportes tuvieron también que volver para atrás, tuvieron que dejar la práctica por estos 15 días. El fútbol, se dice, o los que se comenta en realidad en esta zona, o en el departamento que hace en realidad en lo federal, en todas las demás provincias, Santa Fe y el resto de las provincias, que dependía de AFA. O sea, nosotros podríamos haber vuelto, o nuestros jugadores de fútbol podrían haber vuelto a las prácticas en su momento, hace unos meses atrás, pero como AFA, en su momento, el gran Chiqui Tapia dijo, hasta que no estemos todo el país en fase 4, no se vuelve al entrenamiento de fútbol. Y qué casualidad, qué lógico, o qué loco, que hoy hay ciudades, provincias y demás dentro del país que están en fase 1 y 3, y Buenos Aires pasa a una fase 4, entre comillas, y vuelve el fútbol, pero con los clubes grandes. Y el resto, entonces, ¿qué pasa para el resto de los clubes de barrio y demás? Como nos pasa a nosotros. ¿Por qué nosotros, está bien, estamos en fase 1, no podemos, pero ¿por qué? ¿Por qué no esperan? ¿Por qué en su momento dijeron que hasta que no estén todos en fase 4 no se vuelve? Y hoy no ven la realidad de los equipos de abajo. O sea, dependemos de AFA, pero lamentablemente, bueno, AFA hoy arranca los torneos y demás. Es más, los comunicados que llegaban a los clubes aquí de la región es que a partir de más o menos, creo, una fecha estimativa, el 15 de septiembre, se iba a volver a los entrenamientos generales. ¿Por qué el 15 de septiembre? Porque justo coincide con que vuelve la Copa Libertadores y demás. Entonces, bueno, la idea era que para septiembre vuelvan todos los futbolistas a practicar, todo el país. Pero bueno, eso no se está dando y se da solamente con los clubes denominados grandes y no tanto con los torneos federales o con las ligas de las ciudades, ¿no? Interprovinciales. Lamentablemente es algo que entonces. Sí, lamentablemente uno que es no fanático, pero es simpatizante del fútbol y demás, y que le gustan estas cosas. Yo el otro día, porque ahora salgo a caminar en mi patio, miro planta de limón y de pomelo todos los días en lugar de personas, pero bueno, me entretengo de esa manera y pensaba en un momento, qué gana de volver a gritar un gol de mi equipo en Argentina o de mi equipo acá en la ciudad, y no lo puedo hacer. O sea, sí está lindo el fútbol alemán, el fútbol español, todo lo que quiera, pero a mí me gusta la pasión del fútbol argentino, no se vive en ningún otro lugar. Entonces falta eso, falta ese
esa adrenalina, ese toque de adrenalina. Andrés, te queremos agradecer por estar allí, ¿eh? Pintaste realmente la realidad de Casilda desde ya, como siempre, muy amable por tu gentileza. No, al contrario, Mario, gracias a ustedes. Bueno, esta es la realidad. Uno la vive de esta manera, con un poco de angustia, con un poco de sensaciones raras, pero bueno, es lo que se vive y hay que vivirla. También a mí me toca desde el lado de la docencia vivirla de un modo diferente, también complicado porque llegar a los alumnos y demás con la poca conectividad que se sabe que algunos tienen, es difícil, pero bueno, hemos llegado, incluso hemos hecho un trabajo enorme desde los directivos hasta los docentes, que por ahí no ven, pero que sí los padres en la escuela donde trabajo han agradecido y mucho ese vínculo con los alumnos, pero bueno, ahora también está esa realidad. Hay muchas agrupaciones que están de paro en este momento, igualmente algunos seguimos trabajando con los chicos, también nos imponen una capacitación de 2 semanas, tanto a nivel provincial como de nación, así que estamos entretenidos dentro de todo. Mucha actividad. La pandemia, Andrés, más de todo, nos entretiene. Sé que los alumnos te esperan. Gracias por tu tiempo. El saludo, como siempre, a Casilda y toda la fuerza desde aquí, ¿eh? Gracias. Gracias a ustedes, Mario. Bueno, saludo a todos los chicos ahí, en especial a Marianito y al querido Iván, colegas bomberiles. Gracias. Pasaba la palabra de nuestro colega Andrés Perini, también el profesor de literatura, bombero voluntario, bueno, trabajo intenso y contando en primera persona la realidad que hoy le está tocando atravesar a la ciudad de Casilda, una de las ciudades con más contagio del COVID-19, ¿no? Y esperando a ver lo que va a suceder en la próxima fase, con la apertura de algunos comercios, como decía recién el colega, pero por sobre todas las cosas, cuidando la vida. Nosotros de esta manera estamos llegando al final de Hoy por Hoy, en la edición un poco atípica en este 2020. Como siempre, la invitación es para todos los días miércoles a partir de la hora 22 aquí por el 4. Por su atención, gracias y nos reencontramos.